buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a un programa de Estado Natural Viajero. Por mucho tiempo he grabado bastante contenido de esta ciudad de Bukovar, que muy pocos reconocen, pero si ven al fondo las ruinas de lo que era la antigua estación de trenes, se darán cuenta de lo que hubo acá, que fue la guerra de independencia de Croacia. En esta serie de programas que van a ver de la ciudad van a ver cómo ha cambiado en cerca de 25 años. Empezamos en esta zona completamente destruida, donde están poniendo rieles de tren y se ve una ciudad completamente renovada. Vamos a ver cómo se ha transformado en una urbe donde se hace un festival de cine, grafitis, donde la gente quiere vivir y está muy cerca de la frontera con Serbia, divididos por el Danubio. Les invito entonces a que vean estos programas y comencemos a explorar Bukovar. Bienvenidos. Hay una ruta de graffiti o de arte urbano que lleva a 28 puntos. Hay algunos que se van perdiendo y se van repintando. Aquí vemos uno de pop art que da la bienvenida a la ciudad. Y en este camino vamos a ver de diferentes tipos. Característicos son los de 3D y pintada sobre una fachada de edificio. Hogar es el lugar donde tu corazón está. Es el mural que vemos aquí de un artista que se hace llamar Sabou. Tierra de vida, y para más muestra la serie de murales y los tours que hacen de muralística, de arte callejero, grafitis algunos que podemos ver. Aquí vemos de un artista, Juan Andrés Vera, tiene las percepciones alteradas, un poco como si estuviera achatado, y vemos una especie como de materos improvisados con sombrillas. Podemos ir viendo toda esta zona y espacios donde seguramente habían casas en el pasado, hoy ya ha quedado reducido a espacios comunes, parques, y ven la avenida principal. O sea, miren, las palomas, no hay ningún problema. Es muy agradable caminar en
toda época del año. Ahora que estoy en otoño, se puede caminar. Estamos agradecidos con el día de sol que se tiene. Vamos a seguir caminando. Aparte del Festival de Arte Urbano, Vukovar se ha hecho famosa también por un festival de cine casi independiente, Bukofilm. Aquí vemos cómo lo promocionan en medio de unas ruinas de ya más de 25 años. Lo que dejó la guerra ahora se transforma en color. Vukovar es una maravillosa ciudad en la que ofrece a los visitantes una colorida forma de conocerla, vivirla y sentirla. Les aseguro que cada lugar en ella despierta sentimientos y suspiros. Con esta vista sobre un curioso reloj en un jardín y de fondo una capilla, termino este primer capítulo en estado natural viajero, donde vamos a estar dedicados a Vukovar por algunos programas. Les mostraré más de esos lugares y espacios de esta ciudad que ha tenido un pasado marcado por la guerra y que desde hace varios años renace con esperanza. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero pronto para una nueva aventura en recorridos. Un gran saludo, hasta pronto, chao.